El padre Arturo se enfrenta a una jueza corrupta que quería cerrar la iglesia del pueblo. En lo alto de la sierra de Jalisco, donde los caminos de tierra se funden con el aroma de pino y café recién molido, se encuentra el pequeño pueblo de San Miguel de la Esperanza. Con apenas 500 almas, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de adobe, gallinas sueltas en los patios, abuelas rezando el rosario al atardecer y una iglesia blanca que se alzaba como faro de esperanza entre las montañas. Esa iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Milagros era más que un edificio. Era el corazón espiritual del pueblo. Sus campanas marcaban el ritmo de la vida cotidiana, las misas, las bodas, los funerales e incluso el silencio sagrado de las madrugadas. Y allí, al pie del altar, servía un hombre que todos conocían y respetaban, el padre Arturo Cornejo. De rostro sereno, barba corta y canosa y una voz que transmitía paz aun cuando hablaba con firmeza, el padre Arturo no era un sacerdote común. Su mirada penetrante parecía ver más allá de lo visible. Muchos decían que tenía el don de percibir el sufrimiento escondido en los corazones, pero él jamás hablaba de eso. Solo escuchaba, oraba y acompañaba. Desde hacía 7 años Arturo había llegado a San Miguel después de una etapa oscura en su vida, de la cual pocos sabían detalles. Sin embargo, su llegada marcó un antes y un después. Los jóvenes comenzaron a regresar a la iglesia, los enfermos a pedir bendición y hasta los más escépticos se acercaban por un consejo, un consuelo, o simplemente por el abrazo sincero que él ofrecía. La vida en San Miguel fluía tranquila, con las dificultades propias de un pueblo olvidado por el gobierno, pero sostenido por la fe. Las procesiones, las novenas, las fiestas patronales, todo giraba en torno al templo. Una mañana de jueves, el padre Arturo terminaba de preparar los bancos para la misa de difuntos. Afuera, el sol comenzaba a calentar el empedrado. Los fieles entraban en silencio, algunos dejando veladoras, otros cargando flores. Arturo los saludaba a todos con una sonrisa y una oración breve. Había algo especial en sus palabras, algo que hacía que incluso el dolor se sintiera menos pesado. Hoy rezaremos por don Clemente, dijo colocando una fotografía del difunto junto al altar, pero también por los que quedan, porque el alma nunca muere, hermanos, solo cambia de lugar. Mientras la misa transcurría, nadie notó el automóvil negro que se estacionó frente a la plaza. De él bajó una mujer de trajes finos, cabello lacio perfectamente peinado y gafas oscuras que ocultaban unos ojos calculadores. Caminó hacia el atrio sin mirar a nadie, acompañada por 2 asistentes y un hombre de gesto arrogante que sacó un portafolios de cuero. La mujer esperó a que terminara la misa, de brazos cruzados. No se persignó al pasar frente al altar. No se arrodilló. Solo miró con desdén los vitrales antiguos, como si fueran ruinas sin valor. Cuando el último amén resonó en el templo, el padre Arturo bajó del púlpito. Al verla, su expresión cambió por un segundo. Solo un segundo. Luego volvió a su serenidad habitual. «Buenos días, hermana», dijo con cortesía. «¿En qué puedo servirla?» «No soy su hermana, padre», respondió ella secamente. «Soy la jueza Mariana Escalante, enviada por el Tribunal de Distrito de Guadalajara». Arturo percibió un murmullo leve entre los feligreses. Mariana continuó. «Esta propiedad está siendo investigada por uso indebido del terreno. El templo de Nuestra Señora de los Milagros se encuentra en zona federal no registrada. Según los registros, este lugar no cuenta con los permisos necesarios de funcionamiento ni con documentación legal de ocupación. Por tanto, sacó un papel sellado. Queda notificado. En 15 días, esta iglesia debe cerrar sus puertas. De lo contrario, será desalojada por la fuerza». Un silencio helado cayó sobre los presentes, como si de pronto la vida hubiera sido suspendida. El padre Arturo bajó la mirada hacia el documento. Luego la levantó y miró directamente a la jueza. «Usted no sabe lo que está haciendo». Ella respondió con una sonrisa cínica. «Yo aplico la ley, padre. No creo en cuentos ni en milagros». Y sin más se dio la vuelta. El pueblo, que hasta ese día vivía en paz, sintió que algo muy profundo estaba por romperse. Y el padre Arturo supo, en ese momento, que no se trataba solo de una cuestión legal, sino de una batalla espiritual que venía gestándose desde mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Y él llevaba años preparándose para este momento. Durante los días que siguieron al anuncio de la jueza Escalante, el ambiente en San Miguel de la Esperanza cambió. El canto de los gallos aún sonaba al amanecer. Los niños seguían corriendo por las callejuelas empedradas, pero algo invisible se había colado en el corazón del pueblo. El miedo. En la panadería, en la carnicería, en la fila del pozo comunal, todos murmuraban lo mismo. Van a cerrar la iglesia. Era como si hubieran dicho que les iban a quitar el alma. El padre Arturo seguía cumpliendo con sus funciones, pero se notaba en su andar una gravedad distinta.
Dedicaba más tiempo a la oración en silencio, pasaba largas horas frente al Santísimo y su mirada, siempre tan clara, ahora parecía buscar respuestas más allá del horizonte. Una tarde se reunió en la sacristía con los principales miembros del comité parroquial: doña Elvira, la catequista de voz dulce y carácter firme; don Anselmo, el sacristán mayor; Lupita, una joven maestra que organizaba actividades con los niños; y el mismísimo don Matías, el alcalde del pueblo, que llevaba años colaborando con la iglesia. «Padre», comenzó Matías, «ya hablé con los de la alcaldía en Guadalajara. Nadie sabe de qué expediente habla esa jueza, pero dicen que ella ha estado cerrando templos en otras comunidades, buscando terrenos para construir un nuevo complejo habitacional». «¿Y quién está detrás de eso?», preguntó Lupita indignada. «No pueden simplemente arrancar nuestra iglesia como si fuera una barda vieja». «Eso no es lo más preocupante», intervino don Anselmo. «Me han dicho que hace años esa mujer tuvo un conflicto con un sacerdote, en otro estado, algo personal. Dicen que odia a los curas». El silencio se apoderó de la sala. El padre Arturo los miró con serenidad. «Hermanos, no estamos luchando solo contra una jueza o contra leyes humanas. Hay algo más profundo en juego. Tal vez algo que se arrastra desde hace mucho tiempo». «¿Usted sabe algo más, padre?», preguntó doña Elvira, notando un brillo en sus ojos. Arturo dudó por un instante. Luego suspiró. «Lo sabrán a su debido tiempo. Por ahora les pido algo. No respondan con odio. No hablen mal de ella. No organicen protestas. Responderemos con fe, con oración y con la verdad». Esa noche Arturo se encerró en su pequeña habitación detrás del altar. Sacó una caja de madera que guardaba en el fondo del ropero. Dentro había cartas antiguas, fotos de seminario y un documento sellado que llevaba años sin mostrarle a nadie. Lo sostuvo entre sus manos, con las lágrimas a punto de brotar. «Señor, si ha llegado el momento, dame la fuerza para enfrentar este pasado», murmuró, «porque esto no es solo sobre esta iglesia, es sobre su alma y sobre la mía». Mientras tanto, en Guadalajara, la jueza Mariana Escalante revisaba expedientes en su despacho. Tenía fama de incorruptible, pero también de implacable. A nadie le extrañó cuando tomó el caso de San Miguel con una frialdad absoluta. Pero esa noche, al cerrar su oficina, encontró una carta sin remitente sobre su escritorio. Solo decía: «Él guarda algo que tú olvidaste, y no lo hace por miedo, sino por amor». Mariana apretó los labios tratando de ignorar lo que su corazón ya había empezado a recordar. Al día siguiente, Arturo reunió a la comunidad para una vigilia nocturna. No fue una protesta, fue un acto de fe. Con velas en mano, los fieles se arrodillaron frente a la iglesia, rezando el rosario, cantando himnos y pidiendo por el alma de la jueza que buscaba cerrar su casa de oración. Una niña pequeña se acercó a Arturo mientras él oraba. «Padre, ¿por qué esa señora quiere quitarnos la iglesia?». Arturo se agachó para quedar a su altura. «A veces las personas hacen daño porque algo dentro de ellas también fue herido. Tal vez esta iglesia tenga que mostrarle a ella lo que es el amor verdadero». La niña asintió y, sin saberlo, dijo algo profético: «Entonces tenemos que enseñarle a querer». Y así, mientras la amenaza se hacía más real, algo invisible comenzaba a moverse en los corazones. El pueblo se unía, la fe crecía, y el padre Arturo sabía que tarde o temprano tendría que abrir esa caja, no solo la de madera, sino la de su propio pasado, y lo que estaba dentro tenía el poder de cambiarlo todo. La semana siguiente fue una tormenta silenciosa en San Miguel de la Esperanza. A simple vista, todo parecía seguir igual. Los campesinos trabajaban la tierra, los niños asistían a clases y el mercado abría cada mañana. Pero bajo esa calma aparente, corrían susurros como viento entre las ramas. Dicen que la iglesia nunca fue legalmente del pueblo. ¿Será cierto que el padre Arturo ocultó documentos? A lo mejor, él sabía desde el principio que esto pasaría. Rumores, maliciosos, venenosos, como serpientes invisibles, se arrastraban por las esquinas y se metían en los oídos de los desconfiados. Incluso algunos de los más cercanos al templo empezaban a preguntarse: ¿y si el padre nos está ocultando algo? El padre Arturo lo notó. Notó las miradas evitándolo. El saludo que antes era cálido, ahora era breve. Las visitas al templo disminuyeron. Algunas personas con miedo comenzaron a apartarse. Una tarde, don Matías, el alcalde, llegó con el ceño fruncido. «Padre, necesito saber la verdad». «¿Sobre qué, hijo?». «Sobre ese papel que usted guarda. ¿Tiene o no tiene los derechos legales de esta iglesia?». Arturo lo miró con compasión, pero también con un dejo de tristeza. «No puedo mostrarte aún ese documento, Matías. No por desconfianza, sino porque hay algo más grande en juego. No se trata solo de papeles, sino de almas». Matías se levantó molesto.
Pues si no habla usted, padre, quizás tenga que hacerlo un juez, y uno que no sea tan espiritual como usted. Salió sin esperar respuesta. Esa misma noche un grupo de vecinos, influenciados por los rumores, fue hasta la puerta de la iglesia. «Queremos saber si esto nos pertenece o no», gritó uno. «No queremos perder la única cosa buena que nos queda». Arturo salió al atrio con una vela encendida. No dijo nada al principio, solo los miró. Luego, con voz firme y serena, dijo: «Esta iglesia nunca ha pertenecido a mí, sino a ustedes. Pero hay veces en que la verdad necesita tiempo. No todos están listos para escucharla de golpe». Una mujer gritó: «Entonces dígala, padre, no nos deje con el alma colgando». Antes de que Arturo pudiera responder, se escuchó el motor de una camioneta negra. Era ella. La jueza Escalante descendió acompañada por agentes municipales. Portaban papeles, cámaras y un aire de autoridad temible. Mariana miró a la multitud y luego, sin expresión, subió las escalinatas del templo. «Padre Arturo Cornejo», dijo, extendiendo un nuevo documento. «A partir de este momento queda usted oficialmente notificado del inicio del procedimiento de desalojo. Tiene 7 días». La multitud se quedó en silencio. Solo se escuchaban las velas crepitar. «¿Va a resistirse?», preguntó Mariana desafiante. El padre Arturo la miró con ojos que no eran de enojo sino de profundo amor. «¿Qué fue lo que te hicieron, Mariana? Para que odies tanto lo sagrado». Eso la descolocó. Por un segundo su mirada se quebró, pero solo un segundo. «No es odio, padre, es justicia». Y se marchó. Esa noche Arturo volvió a abrir su caja. Tomó el documento, lo acarició como si fuera una reliquia sagrada. Junto a él había una fotografía desgastada. Una joven de unos 20 años, con túnica de confirmación, de pie frente a una iglesia en ruinas. La miró durante largo rato. «Mariana», susurró, «nunca supiste lo que pasó aquel día, y quizás ahora sea demasiado tarde». Pero una voz en su interior, suave pero persistente, le habló al corazón. «No es tarde si aún hay fe». En el pueblo las tensiones seguían aumentando. Un grupo de hombres jóvenes comenzó a organizar una resistencia civil. Pintaron pancartas, hablaron de bloquear el acceso al templo con cadenas. Otros, más temerosos, preferían rendirse. En medio de ese caos, Lupita, la joven maestra, fue a visitar al padre. «Padre, tengo que confesarle algo. Escuché en el pueblo que algunos quieren enfrentarse físicamente a las autoridades. Dicen que si usted no lucha, ellos lo harán a su manera». Arturo cerró los ojos un instante. «Lupita, si respondemos al odio con odio, solo lo multiplicamos. Pero si respondemos con amor, quizás lo transformemos. ¿Y qué podemos hacer entonces? Rezar, prepararnos, y cuando llegue el momento, hablar la verdad, toda la verdad». En Guadalajara la jueza Escalante estaba inquieta. No dormía bien, soñaba con su juventud, con un pueblo parecido a San Miguel, con una tragedia, con un sacerdote que no fue culpable de lo que le acusaron. Un recuerdo reprimido empezaba a filtrarse entre las grietas de su alma endurecida. Y con ese recuerdo, la culpa, esa que había enterrado durante años. El reloj espiritual del pueblo marcaba una cuenta regresiva. 7 días para el cierre, 7 días para la verdad, 7 días para que el padre Arturo decidiera enfrentar su pasado y hablar. Y el cielo comenzaba a nublarse, como si presintiera que algo grande estaba por suceder. Era domingo al amanecer. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa, como si el sol dudara en salir. El padre Arturo se había levantado antes que nadie. Caminó hasta el campanario, subió las escaleras con calma y por primera vez en muchos años tocó él mismo la campana de la iglesia. ¡Tan! 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 El sonido atravesó el valle como un llamado a despertar. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas en pijamas, sorprendidos. Algunos creían que era una emergencia. Otros simplemente corrieron hacia la iglesia por instinto. Allí, parado frente a la puerta del templo, estaba Arturo, con su sotana negra, el rostro iluminado por la fe y una decisión firme en el alma. Cuando la plaza estuvo llena, habló. «Hijos míos, les he fallado en algo. Les he ocultado una verdad, no por cobardía, sino por misericordia, porque sabía que esa verdad no solo cambiaría nuestra historia, sino también la de ella». Todos se miraron confundidos. «Hoy les voy a contar algo que llevo guardado desde hace más de 20 años». Hizo una pausa. Tomó aire. «Hace muchos años, cuando aún era seminarista en Chiapas, conocí a una joven. Se llamaba Mariana Escalante. Un murmullo recorrió la plaza como un relámpago. Ella venía a la iglesia todos los días. Soñaba con ser abogada y defender a los inocentes. Era alegre, inteligente, generosa. Pero un día ocurrió una desgracia. Su hermano menor murió en un accidente en el patio de la parroquia.
Un accidente que ella creyó fue causado por negligencia de un sacerdote. Arturo bajó la cabeza por un instante. No fue así. Yo estuve allí. Yo sé lo que pasó. El sacerdote al que culparon era inocente, pero Mariana jamás quiso escuchar. Se alejó de la fe y decidió que su misión sería cerrarle las puertas a todo lo que representara la iglesia. Los presentes escuchaban en absoluto silencio. Algunos ya tenían lágrimas en los ojos. Años después, yo recibí esta carta. Sacó de su bolsillo una hoja amarillenta y temblorosa por el tiempo. Era de su madre. Me pedía que si algún día volvía a cruzarme con su hija, no la enfrentara con ira, sino con amor, porque ella aún guardaba dolor, y también fe escondida. Arturo miró a su pueblo con voz quebrada. No sé si aún estoy a tiempo, pero no voy a dejar que esta iglesia cierre sin decirle a Mariana que la perdono, que rezo por ella y que su alma vale más que todos los templos del mundo. En ese momento Lupita se levantó del público. Tenía en las manos una libreta. «Padre, ¿puedo leer algo?» Él asintió. Ella abrió la libreta. Era el cuaderno de catequesis de los niños. Leyó: «Nosotros queremos que Mariana no tenga miedo. Queremos que Dios la abrace como nos abraza a nosotros». Firmado por los niños del pueblo. Un aplauso estalló espontáneamente, no como protesta, sino como acto de amor. Ese mismo día el padre Arturo escribió una carta. La dejó en manos del cartero del pueblo, con destino directo al juzgado en Guadalajara. «Querida Mariana», comenzaba. Y con ese acto de humildad y reconciliación, algo en el cielo pareció cambiar. Las nubes empezaron a despejarse. Una brisa suave descendió por la montaña. Y por primera vez en semanas, el silencio dejó de doler. Y si tú que estás viendo esta historia has sentido algo en tu corazón, si crees que aún hay espacio para el perdón, para la fe, para los milagros, imagina lo que más podemos vivir juntos aquí. Suscríbete al canal para no perder ninguna bendición que viene por delante, porque juntos vamos a seguir contando historias que sanan, que levantan y que nos recuerdan que Dios nunca se olvida de los suyos. La jueza Mariana Escalante llegó a su oficina el lunes por la mañana con el gesto de siempre, impecable, inexpresivo y con su andar elegante que imponía respeto. Saludó con un leve movimiento de cabeza a su secretaria, se encerró en su despacho y se sentó a revisar casos acumulados. Sobre su escritorio encontró un sobre sin membrete oficial. Al ver el remitente, San Miguel de la Esperanza, algo en su interior se estremeció. Dudó por unos segundos. Luego lo abrió. «Querida Mariana», decía la primera línea. A medida que sus ojos recorrían las palabras, una a una, sus muros internos empezaron a desmoronarse como castillos de arena. «No te escribo como sacerdote ni como adversario. Te escribo como alguien que un día conoció tu alma limpia, tu corazón generoso y tus sueños de justicia. Sé que el dolor te cambió, lo entiendo, pero quiero que sepas que nunca dejé de rezar por ti y que aún puedes volver a escuchar la voz que tanto amabas cuando eras niña, la voz de Dios, que no acusa, sino que abraza». La jueza se quitó los lentes, respiró hondo y por primera vez en años lloró en silencio. Recordó a su madre rezando cada noche el rosario. Recordó al joven seminarista que la consolaba cuando tenía miedo. Recordó la risa de su hermano menor, corriendo por los pasillos de aquella vieja iglesia antes del accidente. Recordó el día del entierro, la rabia, el vacío, la necesidad de encontrar a alguien a quien culpar. «Y si me equivoqué, todo este tiempo», murmuró. Esa misma tarde en San Miguel, los fieles comenzaron a regresar poco a poco a la iglesia, como si el aire hubiera cambiado, como si las palabras del padre Arturo hubieran sembrado algo en sus corazones. Doña Elvira organizó una jornada de oración. Los niños pintaron carteles que decían: «Esta iglesia no se cierra con leyes, porque está abierta en el corazón de todos». Lupita preparó con sus alumnos una obra sencilla sobre el perdón. Don Anselmo volvió a encerar los bancos y hasta los que antes murmuraban ahora regresaban a confesarse. Un joven que había perdido la fe hacía años se acercó a Arturo después de misa. «Padre, nunca le creí mucho, pero esa carta hizo llorar hasta a mi madre. ¿Usted cree que Mariana pueda cambiar?» Arturo le puso la mano en el hombro. «Hijo, todos podemos cambiar. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios, ni siquiera quienes nos persiguen». En Guadalajara, Mariana guardó la carta dentro de su Biblia, esa que no abría desde hacía años. Se la había regalado su madre cuando cumplió 15. La abrió por curiosidad. Cayó una hoja seca entre las páginas, una flor prensada. Era de la última vez que fue a misa en aquella iglesia de Chiapas, cuando aún creía. La miró con ternura y se preguntó: «¿Y si aún estoy a tiempo?». El jueves, Arturo recibió una llamada inesperada. «Padre Arturo Cornejo», con él habla. «Soy la jueza Escalante.
Me gustaría regresar al pueblo. Quiero ver la iglesia una vez más antes de tomar una decisión definitiva. Hubo un silencio largo. Será bienvenida, Mariana. Esta casa sigue siendo tuya. El pueblo se preparó para su visita con una mezcla de expectativa, temor y esperanza. No sabían si vendría como enemiga o como hija que vuelve a casa. Arturo, sin embargo, sabía en su corazón que algo profundo se estaba moviendo en ella. Y esa noche, al arrodillarse ante el Santísimo, no pidió por sí mismo ni por la iglesia, sino por la sanación del alma de Mariana. Algo estaba cambiando, no en los tribunales ni en los documentos, sino en los corazones. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás también lo hace. La jueza Mariana Escalante llegó a San Miguel un viernes por la tarde. No venía con asistentes, no traía documentos, ni siquiera llevaba su traje formal. Vestía de forma sencilla, con un suéter de lana color crema y jeans oscuros. Su rostro era serio, pero sus ojos tenían algo distinto, como si ya no viniera a imponer justicia, sino a buscarla. Cuando bajó del coche, todo el pueblo ya estaba reunido en la plaza. Nadie gritó, nadie la enfrentó, solo la miraban. Algunos con temor, otros con curiosidad y muchos con esperanza. El padre Arturo salió del templo y caminó hacia ella. «Bienvenida, Mariana». «Gracias, padre», respondió ella apenas conteniendo la emoción. «Necesitaba ver esto con mis propios ojos». Él extendió su mano. Ella dudó por un instante y luego la tomó. Fue un gesto sencillo, pero en ese apretón había años de distancia acortándose. Juntos caminaron hacia el interior de la iglesia. El silencio dentro era profundo. El sol entraba por los vitrales, tiñendo el piso de colores cálidos. Mariana miraba todo con asombro. Los bancos gastados, el altar sencillo, las veladoras encendidas. Y luego, algo la detuvo en seco. Una pintura de la Virgen de los Dolores. Sus ojos eran idénticos a los de su madre. Mariana no pudo contenerlo más. Cayó de rodillas. «Perdón», susurró. «Perdón, mamá. Perdón, Dios. Perdón a todos». Arturo se acercó despacio. «No necesitas hablar más, hija. El cielo ya escuchó lo que había en tu alma antes de que lo dijeras». Ella lloraba sin consuelo. No era un llanto de rabia, sino de liberación. Años de dolor, juicio, culpa y orgullo saliendo como río desbordado. «Yo lo odié tanto, al sacerdote, a ti, a esta iglesia, y todo por algo que no entendí, por algo que no supe perdonar». «Perdonar no es olvidar, Mariana», respondió Arturo. «Es elegir amar, a pesar de la herida. ¿Por qué nunca dijiste que tú estuviste allí aquel día? ¿Por qué no me buscaste? Porque yo también me culpé, aunque no era responsable, y porque esperé a que fueras tú quien volviera. Nadie puede forzar la fe, ni el perdón». Mariana lo miró con los ojos bañados en lágrimas. «¿Todavía me puedo reconciliar con Dios?». Arturo se arrodilló a su lado sonriendo con ternura. «Dios nunca se fue de tu lado. Solo estaba esperando que tú volvieras a mirar». En ese instante ocurrió algo que nadie esperaba. Desde afuera, el pueblo escuchó un canto suave. Era Lupita. Había comenzado a entonar un canto de perdón que enseñaba a los niños en catequesis. Aunque el alma esté herida, el amor todo lo puede sanar. Uno a uno los niños se unieron, luego los adultos, y al poco tiempo, todo el pueblo cantaba. Mariana se puso de pie temblando. Caminó hasta la puerta de la iglesia y salió a la plaza. Frente a todos levantó la voz. «Yo he decidido detener el proceso de desalojo. Esta iglesia no se cierra. Este pueblo es más justo que todas mis leyes». Un estallido de aplausos, llanto, abrazos. Pero ella no había terminado. «Y si ustedes me lo permiten, quiero pedir una cosa más». Hizo una pausa. «Quiero confesarme». El silencio volvió. Nadie respiraba. Mariana miró al padre Arturo y él asintió con ternura. «Dios te espera, hija mía. Vamos al confesionario». En ese confesionario humilde, entre paredes de adobe y olor a incienso, una de las conversiones más profundas de la historia del pueblo tomó lugar. No solo fue un acto personal, fue un acto espiritual y sobrenatural. Al salir, su rostro había cambiado. Sus ojos brillaban. Arturo la miró y dijo: «Hoy no solo se ha salvado una iglesia, se ha salvado un alma». Y en el cielo ese día, seguramente hubo fiesta. Después de la confesión, la jueza Mariana no quiso hospedarse en el único hotel del pueblo ni marcharse de inmediato. Pidió quedarse unos días en una casita modesta junto a la casa parroquial. Quería caminar por el pueblo, mirar a los ojos a quienes alguna vez había enfrentado y reparar paso a paso todo lo que había roto con sus actos. El padre Arturo accedió. Le preparó un cuarto sencillo con una cruz de madera colgada en la pared y una Biblia sobre la mesita de noche.
Gracias, dijo Mariana. No solo por esto, sino por no rendirte conmigo. Jamás, hija, nunca es tarde para empezar de nuevo. Al día siguiente algo sorprendente ocurrió. Mariana asistió a misa de las 7 de la mañana. Entró sola, sin protocolo ni aplausos, y se sentó en el último banco. Llevaba el rostro descubierto, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar, y una sonrisa serena que jamás nadie le había visto. La gente comenzó a mirarla con una mezcla de desconcierto y ternura. Don Anselmo, que antes le temía, le ofreció el misal. Lupita la abrazó, y hasta doña Elvira, que tenía fama de rígida, le sonrió con los ojos húmedos. Cuando terminó la misa, Mariana pidió permiso para hablar. «Hermanos», comenzó, «ustedes no me conocen de verdad. Me vieron como una amenaza y no los culpo. Yo vine aquí con el corazón cerrado, con rabia, con sed de justicia, pero no de la verdadera, la del alma. Vine buscando leyes y encontré fe. Vine a cerrar un templo, y fue este templo el que me abrió a mí». Se detuvo conteniendo el llanto. «Gracias por su paciencia, por su oración, y por no rendirse con una mujer que no sabía cuánto necesitaba ser perdonada». Nadie dijo nada al principio, y luego, como si el Espíritu Santo tocara los corazones al mismo tiempo, toda la iglesia se levantó y comenzó a aplaudir. Un aplauso suave, lleno de emoción, no de celebración política, sino de reconocimiento humano. Esa tarde, el padre Arturo caminaba por el pueblo con Mariana. Pasaron por el mercado, por la escuela, por el taller de don Julio, el carpintero que no pisaba la iglesia desde hacía 15 años. «¿Usted es la famosa jueza?», preguntó con ironía. «Lo soy», respondió ella sin bajar la cabeza. «Pero no soy la misma que llegó». El padre Arturo tiene algo raro. Le cambia el corazón hasta a los burros», dijo don Julio soltando una carcajada. Mariana rió con él, pero luego se puso seria. «¿Por qué dejó de ir a misa?». Julio bajó la mirada. «Porque sentí que Dios me abandonó cuando perdí a mi hija». «Yo sentí lo mismo», confesó Mariana. «¿Le cuento un secreto? A ver, Dios no se fue. Solo estaba esperando que yo dejara de correr». Julio tragó saliva y no dijo nada más, pero al domingo siguiente fue el primero en llegar a misa. Ese tipo de encuentros se multiplicaron. Mariana visitaba casas, ofrecía disculpas, escuchaba historias. Algunos la rechazaban al principio, pero la mayoría volvían a creer, no solo en ella, sino en el poder real de la transformación. Una noche Lupita se sentó junto a Arturo en el atrio. «Padre, ¿esto que está pasando es un milagro?». Arturo miró al cielo estrellado. «Sí, pero no es uno que cae del cielo, es uno que nace del perdón». En Guadalajara, algunos colegas de Mariana empezaban a preguntar qué había pasado con el caso de la iglesita, pero ella no daba explicaciones burocráticas. Solo decía: «Fue resuelto por una autoridad más alta que yo». El pueblo ya no hablaba de cierre, ni de miedo. San Miguel de la Esperanza había recuperado su nombre y su alma, y al centro de todo estaba el mismo hombre de siempre, el padre Arturo Cornejo, no como un héroe, sino como un servidor, un pastor, un sembrador de milagros silenciosos. Habían pasado ya 2 semanas desde que Mariana llegó a San Miguel para detener el desalojo. Lo que comenzó como una visita judicial se había convertido, sin que nadie lo esperara, en una peregrinación del alma. La mujer que llegó con papeles y autoridad ahora caminaba descalza por los pasillos del templo, ayudando a barrer, a servir comida a los niños y a escuchar historias de los ancianos como si fueran reliquias vivientes. El padre Arturo la observaba desde lejos, con esa serenidad suya que no necesitaba palabras. Sabía que el verdadero milagro ya había ocurrido, no el que cambia leyes, sino el que cambia corazones. Un sábado por la mañana Mariana se acercó a Arturo en la sacristía. Traía una pequeña caja de madera entre las manos. «Esto le pertenece», dijo, ofreciéndosela. «¿Qué es?». «Los documentos originales de la fundación de esta iglesia. Los encontré en los archivos antiguos del juzgado. Habían sido extraviados o escondidos. Con ellos, usted puede registrar legalmente el terreno como propiedad eclesiástica y comunitaria. Ya no tendrán que temer por un cierre nunca más». Arturo abrió la caja. Dentro, además de los documentos, había una foto. Una imagen antigua del primer sacerdote que fundó la parroquia, sonriendo frente al templo aún sin terminar. «Gracias», murmuró Arturo conmovido, «pero no por los papeles. Gracias por confiar». Mariana bajó la mirada. «Gracias a ti por no rendirte con una mujer como yo». Arturo tomó su mano, no como un gesto romántico, sino como un padre espiritual que bendice a una hija recién nacida. «Dios te restauró, Mariana, y ahora tú estás restaurando este pueblo». Ese mismo día, Arturo convocó a toda la comunidad a una misa de acción de gracias.
No sería una misa común, sería una celebración de fe, perdón y renacimiento. El templo estaba lleno. Nunca antes había tantas personas. Incluso llegaron visitantes de pueblos cercanos al enterarse del milagro de San Miguel. Durante la homilía, Arturo habló con el corazón en la mano. Hay milagros que se ven y otros que se sienten. Hoy celebramos los dos, porque esta iglesia sigue en pie, porque Mariana está de vuelta, y porque cada uno de nosotros puede renacer cuando dejamos que el amor entre donde antes solo había dolor. Mariana, sentada en primera fila, no pudo contener las lágrimas. Y luego ocurrió algo que nadie esperaba. Al final de la misa, una mujer mayor, doña Isabel, postrada en silla de ruedas desde hacía 10 años, pidió hablar. «Padre, quiero intentar caminar». El murmullo fue inmediato. Arturo se acercó. «¿Estás segura? He soñado con este momento por años, y algo dentro de mí me dice que hoy es el día». Con ayuda de 2 vecinas, Isabel se puso de pie temblorosa. Dio un paso, luego otro, y en el tercero, caminó sola. La iglesia estalló en llanto, gritos de júbilo, abrazos, cánticos. No sabían si era un milagro físico o espiritual, pero nadie lo dudaba. Dios había pasado por ahí. Esa noche el pueblo encendió velas en cada puerta, no por miedo, sino como símbolo de que la luz volvió a sus casas. Los niños cantaban, los adultos oraban, y en medio de ellos Mariana danzaba con libertad, como alguien que había sido liberada de una prisión invisible. En un momento íntimo, ya al final de la jornada, Mariana se acercó a Arturo. ¿Cree que pueda seguir viniendo aunque no sea del pueblo? Mariana, esta es tu casa. Siempre lo fue, y lo será, hasta el final de los tiempos. Ella lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo no solo estaba el perdón, estaba la redención completa de una vida. San Miguel volvió a florecer. Y no fue por un decreto ni por un milagro aislado. Fue porque alguien se atrevió a amar más allá del dolor. Y alguien más se atrevió a volver. San Miguel de la Esperanza amaneció diferente. No era un día de fiesta oficial, ni había procesiones. Sin embargo, todo el pueblo se levantó con los corazones ligeros, como si una brisa fresca los acariciara desde dentro. Ya no se hablaba de desalojos, ni de rumores, ni de juicios. Ahora se hablaba de milagros, de perdón, de cómo un acto de amor verdadero puede cambiar el rumbo de una historia entera. La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros volvió a sonar su campana con fuerza. Esta vez no como advertencia, sino como canto de victoria. Don Julio, el carpintero incrédulo que hacía años no cruzaba la puerta del templo, ofreció reparar el confesionario con sus propias manos. Dijo que era su forma de agradecerle a Dios por devolverle el alma. Los niños hicieron dibujos del día en que la jueza lloró y todos la abrazaron. Colgaron esas obras en los pasillos del templo, como pequeñas reliquias de ternura. Doña Isabel, la mujer que caminó después de años en silla de ruedas, se convirtió en símbolo de lo que es confiar cuando todo parece perdido. Muchos empezaron a visitarla solo para que les contara su testimonio. Y Mariana ya no era la jueza. Ahora era simplemente una hermana más del pueblo. Participaba de las oraciones, ayudaba a limpiar el atrio y daba charlas sobre justicia con misericordia, no con orgullo. Una mañana se acercó a Arturo en el huerto detrás de la iglesia donde él regaba tomates y albahaca. «Padre, he estado pensando en algo. Dime, ¿y si dejo la magistratura? ¿Y si me quedo aquí? Tal vez para enseñar derecho, para servir a este pueblo que me salvó». Arturo sonrió sin dejar de regar. «¿Y si no te tienes que ir, ni quedarte? ¿Y si solo tienes que seguir al Espíritu?» Ella se rió. «Eso suena a que Dios aún no me ha dicho su plan. A veces, Dios susurra mientras regamos», dijo él levantando la regadera. «Solo hay que estar en silencio para escucharlo». Días después, el padre Arturo decidió dar una homilía especial. Invitó a todo el pueblo al atrio de la iglesia. Llevaba en sus manos un pequeño crucifijo de madera, tallado a mano por un preso redimido que alguna vez él había acompañado en prisión. «Hermanos», comenzó con voz pausada y amorosa, «hoy no vengo a hablarles de leyes, ni de historia, ni siquiera de milagros. Vengo a recordarles algo sencillo. Dios no necesita templos perfectos, necesita corazones dispuestos». Hizo una pausa. Miró a cada uno con ternura. «Este lugar sigue en pie porque ustedes eligieron amar. Y si algo debemos aprender de esta historia, es que no hay causa perdida si Dios está en medio. No hay persona tan endurecida que no pueda volver. No hay juicio más alto que el de la compasión». Se escuchaban algunos sollozos. «Y recuerden esto por si algún día vuelve la oscuridad. La fe no es ausencia de problemas. Es la certeza de que no estamos solos». El pueblo entero se puso de pie en un aplauso largo, lleno de lágrimas y sonrisas. Y ese día muchos lo dijeron sin temor:
El padre Arturo no solo salvó la iglesia, salvó el alma de San Miguel. Pasaron 6 meses. La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros no solo seguía en pie, estaba más viva que nunca. Los domingos, los bancos ya no eran suficientes para la cantidad de fieles. Personas de otros pueblos venían solo para escuchar al padre Arturo Cornejo, cuya forma de hablar no imponía, sino abrazaba con la verdad. En el atrio construyeron una pequeña biblioteca comunitaria. Mariana fue quien la impulsó. La llenó con libros de derecho, espiritualidad, poesía y hasta cuentos infantiles. La llamó Casa de la Palabra. Ella decidió no abandonar su carrera, pero sí cambiar su propósito. Ahora viajaba a pueblos marginados ofreciendo asesoría gratuita y compartiendo su testimonio de fe. A veces decía en voz baja a quien se le acercaba: yo vine a cerrar una iglesia y Dios abrió mi alma. Doña Isabel, la mujer que volvió a caminar, se convirtió en catequista. Decía que después de vivir tanto tiempo sentada, ahora su alma quería caminar por otros corazones. Don Julio, el carpintero, fabricó una cruz nueva para el altar, tallada con una frase que él mismo pidió grabar: cuando perdonamos, el cielo baja a vivir entre nosotros. Lupita continuó enseñando a los niños, y cada año organizaba una representación teatral del Milagro de San Miguel. Los niños elegían quién sería Mariana, quién Arturo, y cada vez las lágrimas del público eran las mismas. Y Arturo seguía caminando entre los suyos, sin buscar fama, sin buscar gratitud, solo con su rosario en el bolsillo, su sonrisa de paz y una fe que movía montañas, sin hacer ruido. Una tarde Mariana le preguntó: «Padre, ¿usted sabía desde el principio que todo esto iba a pasar?». Arturo respondió mirando hacia el cielo: «No, pero sabía en quién había puesto mi confianza». Ambos sonrieron, y así termina esta historia. Una historia que no es solo de un pueblo perdido en las montañas de México. Es una historia que puede repetirse en tu vida, en tu comunidad, en tu propia alma. Porque cuando dejamos espacio para el amor, para el perdón, para Dios, los milagros ya no son excepciones, se vuelven parte del camino. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Suscríbete al canal, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Déjanos un comentario. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Qué historia te gustaría vivir o ver aquí? Porque juntos vamos a seguir contando relatos que sanan, que edifican y que recuerdan algo eterno. Dios sigue obrando, en silencio, en lo simple, en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.